Y ayer en la huella de Seregni se conformó Frente Futuro, una alianza presentada como electoral pero también política, en la que están Casa Grande, el Partido Socialista y otros agrupamientos del Frente Amplio. Es un gusto esta mañana tener a la senadora Constanza Moreira, bienvenida. Gracias. Al diputado Gonzalo Sibila, bienvenido, Partido Socialista, Casa Grande. Senadora, empecemos con usted. ¿Cómo es esta idea de Frente Futuro? Yo escuché algunas declaraciones suyas anoche hablando de la necesidad de evitar esta fragmentación tan fragmentado que está el Frente Amplio hoy día, ¿no? Sí, efectivamente en la interna hubo 66 listas, hay una especie de crecimiento exponencial de las listas. Y bueno, nos parece que un espacio político como el que estamos armando ayuda un poco no a reducir quizá el número de listas, pero sí a poner en común cosas que nucleen a más de un grupo político y además que esto tenga una expresión también programática de las cosas que nos importan, de las cosas por las que queremos apostar al futuro. Así que es al mismo tiempo un acuerdo para decir, bueno, vamos todos juntos, vamos a hacer con otros, porque si no, cada uno es solo consigo mismo, ¿no? Vamos a hacer con otros, vamos a ceder todos, vamos a conformar un espacio político común. Y hoy el espacio, Gonzalo, tiene 7 grupos políticos, pero está abierto también a la posibilidad de que otros ingresen. Es también un acuerdo electoral, porque también la fragmentación de listas no ayuda a nadie y todos tenemos que sumar, porque bueno, el sistema electoral uruguayo además está hecho para sumar, o sea que también es un sublema y un acuerdo electoral. Y bueno, hacemos un aporte al Frente Amplio, también conformándonos como... Bueno, la idea de Frente Futuro creo que finalmente se le ocurrió a Gonzalo, pero por allí vino en otra versión y después quedó como Frente Futuro. Pero también la idea de que ese espacio político forma parte de la renovación de los equilibrios dentro de un Frente Amplio que se está transformando mucho, ¿no? Como hablaban ustedes ayer, de aquella lógica MPP Frente Libre Seregni, y parece que hoy vamos a tener un Frente Amplio distinto y bueno, ahí nosotros queremos hacer nuestro aporte. Gonzalo, en términos lo más humanos posibles, ¿se podrá explicar un poco en qué consiste esta ingeniería electoral? Porque creo que es necesario que la gente entienda qué significa. Usted va a ir como candidata al Senado por Casa Grande. Usted va a ir como diputado del Partido Socialista, va a encabezar la lista por Montevideo. Es así, pero ¿y cómo se integra el Senado del Partido Socialista? ¿Cómo es eso del sublema? Son dos senados distintos. El senado que encabeza Constanza es un senado que además de apoyarlo Casa Grande, lo van a apoyar otros sectores que están dentro de este espacio político, dentro del Frente Futuro. Nuestro senado es el senado del Partido Socialista, de la 90, también con algún compañero o compañera que integra este espacio de alianzas que va a estar incluido dentro de la lista 90. Pero las distintas organizaciones que formamos parte de este espacio conservamos nuestra identidad, conservamos nuestros números de lista, vamos a comparecer con nuestros propios candidatos y candidatas, pero lo que tenemos en común es una plataforma, es una forma de ver algunos aspectos de la política del Frente, de la política del país, algunos de los cuales mencionaba Constanza recién, y también al juntarnos en un sublema técnico optimizamos los esfuerzos de cada uno, es decir, cada uno viene con sus votos, con lo que la ciudadanía va a votar, a apoyar de cada una de las listas que están dentro de ese espacio, y esos votos se acumulan dentro de un espacio común, lo que significa también que si quedan restos de votos de alguna de esas agrupaciones, van a ir a completar la posibilidad de representación de otra de las agrupaciones que está dentro de ese espacio. O sea que tiene un doble objetivo. El primero es político, nosotros lo ponemos en ese orden porque realmente el esfuerzo de construir este espacio tiene una primera intención, que es la de abrir más el Frente, pluralizar más el Frente. Eso que ustedes mencionaban, que ahora traía Constanza, el Frente no son dos polos, no son dos espacios, en el Frente hay bastante más que dos espacios. Tampoco queremos que sean 60, porque en realidad eso no representa las corrientes de ideas que hay adentro del Frente Amplio. Y hacemos esfuerzos para tratar de confluir con otros que tienen una mirada muy parecida en temas centrales como derechos humanos, como las cuestiones de género, las cuestiones ambientales, la perspectiva sobre el mundo del trabajo y el futuro del trabajo. Es decir, hay un montón de aspectos que nosotros mencionamos en el documento que firmamos ayer,
que hacen a una ética también y a una forma de ver la política y de ver la vida que compartimos y que se expresa también en esta propuesta. Cuando uno está en política y comparece en elecciones, sabe que en el caso del Frente Amplio está la alternativa de ganar, pero también está la alternativa de perder. Y para los dos escenarios hay que prepararse. ¿Es así, senadora? Sí, sin duda. El Frente Amplio es una construcción histórica. Yo sé que ahora uno lo mira y dice, vamos por el cuarto, pero bueno, para los que somos más veteranos, el Frente Amplio es una construcción histórica de muy largo aliento, que pasó la mayor parte de su vida perdiendo las elecciones nacionales, pero perdiendo sus libertades, sus militantes, teniendo presos, teniendo desaparecidos. Así que el Frente tiene una historia, un inicio de historia en el sistema de partidos uruguayo muy trágica, muy trágica. Es el que paga el pato por toda la crisis económica y la crisis política del Uruguay. Y después tiene una época de oro que empieza con el triunfo en la Intendencia de Montevideo y sigue con los 3 triunfos consecutivos. Nosotros quisiéramos seguir en la época de oro, pero el Frente Amplio está preparado para épocas de oro y para épocas de guerra. Y la idea de un partido político es eso, ¿no? Es que esté preparado para todos los tiempos. No siempre todas van a estar con nosotros, pero yo creo que en este momento hay muchos ojos puestos en el Frente Amplio y un posible triunfo del Frente Amplio, y me refiero a América Latina, ¿no? Que está sufriendo, bueno, ya Bolsonaro, bueno, ahora Macri parece que fuera el pasado y que viniera en otros tiempos, pero hasta ahora Chile, Argentina, Brasil... y casi todo el continente, con la excepción de Bolivia y de México, en Centroamérica, está en manos de gobiernos de derecha. Tenemos a Trump haciendo una política de patio trasero terrible con América Latina. Entonces, también un poco de la dignidad de la izquierda latinoamericana se juega para nosotros. No es solo nuestra historia, también es nuestra historia con otros. Y eso implica la vigencia de la agenda de derechos, la verdad, ¿no? Violencia de género, feminismo, diversidad, ¿no? Todo lo que sabemos que la derecha no soporta y poco aguanta. Ahí tenemos las iniciativas contra la ley trans, bueno, los proyectos de tenencia compartida que están hoy en el Parlamento, los temas relativos a derechos humanos y Fuerzas Armadas, que son nuestros, ¿no? Porque la verdad es que un gobierno de la oposición a las Fuerzas Armadas les va a aumentar el presupuesto, y Derechos Humanos harán todo lo posible para que los pocos avances que tenemos queden ahí y nada más. Y después el tema de la economía, que es muy central en la división izquierda-derecha, muy central, porque nosotros creemos en el Estado, creemos en el incentivo al consumo interno, creemos en la integración regional. Ellos, bueno, son lo mismo prácticamente allí, los programas de Talvi o de Luis Lacalle Pou, que van desde la desmonopolización de ANCAP, que es una especie de viejo sueño, de viejo loco sueño, pero no aflojan la mano con eso, hasta pertenecer al Grupo de Lima y bueno, y reducir el gasto público y darle más aliento al mercado. Así que el Frente Amplio tiene todas estas tareas. Por eso hay que ganar, por eso hay que resistir, por eso hay que permanecer y seguir siendo lo que somos hasta ahora, que es la expresión política de la izquierda uruguaya. Por ahora, la expresión política del progresismo, diría yo, uruguayo, es el Frente Amplio. Gonzalo, ¿a qué se puede comprometer el Frente Amplio? Este es un momento que, si uno lee las encuestas, hay una enorme paridad. Según las encuestas, a mí me explicaba Factum que ellos no hacen escenario de segunda vuelta todavía porque hay como mucha incertidumbre sobre una segunda vuelta, pero es evidente que hay una gran paridad en el escenario donde puede ganar Daniel Martínez, pero donde también puede ganar Luis Lacalle Pou. Y la gente, digo, que estará muy pendiente de a qué se puede comprometer el Frente Amplio. Hay un déficit fiscal importante, hay pérdida de puestos de trabajo, hay problemas a lo largo y ancho del país desde el punto de vista económico, que es un tema eje a la hora de decidir. Creo que Argentina es un ejemplo de la importancia que le da a la gente, como es obvio quizás, a cómo está económicamente. Entonces, la economía está, se puede decir, en disputa. De a qué se puede comprometer el Frente Amplio para un próximo periodo, a qué no va a hacer y qué hacer. Sí, yo creo que los compromisos surgen primero de nuestra identidad,
pero además de una mirada de la realidad y de lo que identificamos como los problemas principales, ¿no? Yo creo que el principal problema que sigue teniendo el Uruguay, más allá de lo mucho que avanzamos en estos años, es la desigualdad y son las fragmentaciones sociales que todavía existen, ¿no? Y creo que el principal compromiso del Frente Amplio, y esto está claramente planteado en su programa, es trabajar para tener una sociedad más justa, más igualitaria, más integrada. Esto implica, sin duda, en el campo del trabajo, del empleo. Yo digo trabajo porque implica bastante más. Implica en ese campo trabajar para generar con nuestras propias capacidades, con las capacidades de nuestra gente, estrategias que nos permitan tener una economía que genere más riqueza, pero que además distribuya con más justicia. En ese sentido ha venido la estrategia del Frente desde que asumió el gobierno, pero creo que se necesita un salto en calidad. Eso implica confiar más en los trabajadores, en los pequeños productores. Hay todo un entramado de emprendimientos de economía social, solidaria. Hay una oportunidad de generar cooperación entre trabajadores, entre pequeños empresarios, que nosotros tenemos que trabajar y no dejar librada nuestra estrategia económica solamente a la posibilidad de grandes inversiones, que son muy importantes. Obviamente estamos en un mercado muy transnacionalizado, donde el peso de la inversión extranjera en cualquier país periférico, dependiente como el nuestro, es relevante. Pero tenemos que generar estrategias mucho más pensadas desde nosotros mismos, ¿no? Para ser también menos vulnerables a la dependencia y a los efectos de la dependencia. Entonces creo que ahí hay un gran compromiso que tenemos que asumir, y que también impacta, al igual que lo primero que mencionaba, la cuestión de la desigualdad en un sentido más amplio, sobre otro problema que para la sociedad uruguaya hoy es muy importante, que es la violencia, ¿no? O sea, tenemos una sociedad claramente muy violentizada, donde las relaciones entre las personas se han tornado muy violentas, muy signadas por la desconfianza, por el miedo, a veces desde una lógica más de la fuerza que de la cooperación y de la inteligencia. Esto quedó plasmado en el documento que nosotros firmábamos, y nosotros consideramos que no podemos seguir profundizando ese camino. Por ejemplo, las estrategias de militarización de la seguridad que se plantean por parte de algunos actores del sistema político, para nosotros son horrorosas, son peor de lo mismo. Es mucho más violencia sobre la violencia que el Uruguay ya padece, ¿no? Entonces, la única forma de poder construir una sociedad menos violenta y por ende más segura también es generando estrategias de igualdad social, de justicia, de integración, trabajando para que el empleo no sea un problema, sino que sea una solución. Y bueno, por ahí yo creo que están los compromisos centrales de un próximo gobierno del Frente, que además tiene que atender un montón de capítulos que tienen que ver con esto, ¿no? La educación, la vivienda, donde tenemos todavía dificultades severas en algunos sectores. Hemos hecho también muchas cosas, pero hay mucho para hacer, y si no hay un hábitat integrador, un hábitat que realmente favorezca la convivencia y la posibilidad de las personas de tener acceso a la infraestructura urbana, de tener ese derecho a la ciudad del que siempre hablamos, si eso no existe, tampoco hay condiciones de igualdad suficientes como para que el país pueda dar ese salto en calidad. O sea que yo creo que lo que parte aguas, como bien decía Constanza, es nuestro compromiso con algunos valores que son identitarios nuestros, ¿no? La libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad, eso está de este lado. Y yo creo que bueno, el trabajo en esta campaña electoral es dejar bien en claro esto y también clarificar qué es lo que expresan los otros proyectos. A ver, seguramente la gente debe ver que desde el Partido Nacional, por ejemplo, dice, bueno, el Estado tiene que ahorrar 900 millones de dólares, se gasta mucho, se gasta mal. Y bueno, hoy estamos en un momento económico donde el Estado uruguayo está gastando bastante más de lo que recauda. Seguramente quizás mucha gente se pregunte por dónde pasa el ajuste. ¿Pasará por reducir el gasto público? ¿Pasará porque el ajuste lo paguen los trabajadores? ¿A qué se puede comprometer el Frente Amplio? A ver, yo creo que el Estado gasta mal, es una proposición, primero, que no puede ser genérica, debe haber lugares donde se gasta mejor que otros lugares, y además finalmente es indemostrable, porque demostrame cómo lo gastarías mejor. Es decir, es muy difícil este discurso de que el Estado gaste mal, que es el discurso de la derecha, de la oposición.
Pero nosotros sí creemos en el gasto del Estado y más todavía creemos en el gasto del Estado para sostener la actividad económica cuando el mundo se viene a pique, porque yo sé que tenemos un déficit fiscal alto, pero el Uruguay consiguió no venirse a pique como se vino a pique la Argentina y como se está viniendo a pique Brasil. Estoy hablando de dos países que entraron en recesión hace años, ¿no? Hace años, y que hoy están en unas crisis salvajes. Y esas crisis salvajes, bueno, son producidas por una receta neoliberal de reducir el costo del Estado. El Estado es lo que amortigua el impacto de la crisis. Entonces tenés el déficit fiscal, ¿por qué? Porque en el momento en que vino la desaceleración económica grande en la región, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, lo que evitó hacer fue un ajuste, porque si vos haces un ajuste en el gasto del Estado, siempre vas a hacer un ajuste en educación y en salud. Porque seguridad social, que es el otro gasto del Estado, que nosotros bien que quisimos ajustar, porque una parte del Estado son las pensiones militares, ¿no? Las jubilaciones militares, que ahí la oposición nunca se vino a tocarlas, pero son salud y educación. Si vos reducís el gasto en salud y educación, lo van a sentir los más débiles y vas a profundizar la desigualdad. Entonces el gobierno que hace, dice, no, yo mantengo el gasto en salud y educación, por supuesto que además tengo el gasto de las pensiones militares, por eso el equipo económico quiso ir por ahí, y lo que hizo fue aumentar un poco la presión tributaria sobre los sectores más altos, que lo hizo en la rendición de cuentas del 2016. Este paquete de medidas, que tiene como resultado sí un aumento del déficit fiscal, es lo que permitió sostener la crisis, porque si no, señores, a ver, ¿cómo es que el Uruguay sobrevive en el medio de la crisis salvaje argentina y brasilera? Porque apostó a esta línea. Claro que esta línea tiene algunos costos, tiene el costo del déficit fiscal. ¿Cuál es el cálculo que nosotros hacemos? Que cuando se recupere la actividad económica, y eso depende mucho de la recuperación argentina y de la recuperación brasilera, y el gobierno tiene muchas esperanzas cifradas en la inversión externa directa, por supuesto en UPM, que es todo un capítulo muy complejo, pero recuperada la actividad económica, entonces el déficit fiscal se enjuga, porque de otra manera, para reducir el déficit fiscal, yo termino aplastando el consumo interno, aplastando los sectores más débiles, no puedo hacer eso. Y el déficit fiscal, francamente, no le impide al país seguir teniendo el grado de riesgo inversor, o no sé, sí, es más o menos 100 veces inferior al de Argentina. El Uruguay tiene su grado inversor, tiene su credibilidad. Y además, caramba, parece que la oposición no entiende, y una parte de los uruguayos tampoco, que siempre vamos a ser un país con limitaciones económicas. Y para que el país, porque es chico, porque está al sur del mundo, porque somos de capitalismo periférico, para que el país no tenga limitaciones económicas y todos podamos vivir más o menos bien, hay que redistribuir, señores. No puede una persona tener 3 casas y 4 autos, porque si tenés 3 casas y 4 autos, bueno, después hay alguien que se va a quedar sin casa. Entonces, esta idea de la igualdad básica, de que tengamos una sociedad digna y de que una parte de la burguesía uruguaya tiene que hacer su parte para poder vivir en el mundo seguro, en el que quieren vivir, en el mundo próspero, en el que quieren vivir, es una cuestión profundamente ideológica, profundamente política, y estamos muy polarizados en esta cuestión, aunque yo creo que el corazón del uruguayo promedio es bastante más progresista, más vallista, más pro Estado y más pro igualdad de lo que Talvi y Luis Lacalle Pou representan, por decir algo.